1603 de enero, la Iglesia Ortodoxa honra la memoria del santo profeta Malaquías. Oh profeta, rico en el don de la profecía, tú predijiste la venida de Cristo y la salvación del mundo, cuyo resplandor iluminó al mundo. El santo profeta Malaquías descendía de la tribu de Zabulón. Vivió y profetizó durante la época de Nehemías, tras el regreso de los judíos del cautiverio babilónico. Cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, se celebraban allí servicios divinos y los sacerdotes ofrecían sacrificios. Su vida piadosa asombró al pueblo que, al ver que se asemejaba a un ángel de Dios en la pureza de su vida, lo llamó Malaquías, que significa ángel del Señor. Llamado al ministerio profético, Malaquías demostró ser un ferviente defensor de la fe, la ley y la piedad. Tras el regreso de los judíos del cautiverio, surgieron entre ellos numerosos desórdenes morales y religiosos que, alimentados por la negligencia y el descuido de los sacerdotes, no pudieron evitar enfadar y disgustar al profeta. Pronunció una reprimenda poderosa y severa contra el pueblo y los sacerdotes. Los reprendió por su falta de la debida reverencia a Dios y por ofrecerle sacrificios inmundos. Malaquías 1. Reprendió a los sacerdotes por deshonrar a Dios con sus iniquidades, su desviación del camino recto, su incumplimiento de los mandamientos y su hipocresía en materia de ley, ofendiendo así al pueblo. Malaquías 2:1-9. Reprochando severamente al pueblo por su traición y violación del pacto de sus padres, por tratar ilegalmente a sus esposas, por rechazar injustamente a sus legítimas esposas, por tomar mujeres extranjeras. Malpie 2:10-16. El santo profeta Malaquías los amenazó con el juicio de Dios y por sus diversos otros vicios, por su hechicería y adulterio, por sus falsos juramentos, por retener el salario de los mercenarios, por oprimir a las viudas y a los huérfanos, por rechazar a los extraños y por no cumplir la ley respecto a los diezmos y las ofrendas al templo de Dios. Malchio 3:5-10. Finalmente, el profeta reprendió a los judíos por su blasfemia, por sus palabras insolentes y blasfemas, afirmando que era vano servir a Dios, que era inútil observar sus decretos y andar ante él con ropas de luto, que los malvados y quienes practican la iniquidad vivían vidas más felices, administraban mejor sus asuntos y permanecían ilesos. Malchio 3:13-15, 2:17. Al denunciar estos vicios, el santo profeta Malaquías también previó la gloria del segundo templo y predijo con gran claridad la venida del Mesías, la aparición del precursor antes de su venida, el juicio venidero de Dios sobre los malvados, la glorificación de los justos y la propagación de la gloria de Dios ante todas las naciones. Maliocino 5 les 2:15, 3:16 Melfir. El santo profeta Malaquías murió joven y fue enterrado con sus antepasados en su pueblo natal de Sufa. Fue el último profeta del Antiguo Testamento, por lo que los santos padres lo llaman el sello de los profetas. Se conserva un libro con el nombre del profeta Malaquías, el último de los profetas menores. Consta de 4 capítulos y relata uno de sus discursos proféticos, probablemente expresando la esencia de muchos de sus discursos. El contenido de este discurso es una denuncia de las deficiencias morales del pueblo judío contemporáneo al profeta, una amenaza de castigo divino y la promesa de un Salvador. El libro del profeta Malaquías está repleto de profecías mesiánicas, en consonancia con la naturaleza mesiánica del contenido del libro. Malchi 3:1-3, 6:11-12, 17:18, 4:4-6, que contienen profecías sobre la venida del precursor del Señor. Se leen como paremia en todas las festividades en honor del santo precursor y bautista del Señor Juan. Vidas de los santos, compiladas según las instrucciones del lector Menaion de San Demetrio de Rostov. Biblia, el libro del profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías es el último libro del ciclo profético del Antiguo Testamento y el último de todo el Antiguo Testamento. El ministerio del profeta Malaquías tuvo lugar en el siglo V sin antes de Cristo, 100 años después de la repatriación de los judíos del cautiverio babilónico. En tiempos de Malaquías, la construcción del segundo templo ya estaba terminada. Se reconstruyeron las casas y las murallas de la ciudad. Sin embargo, la vida del pueblo elegido de Dios no se volvió más fácil. Los judíos estaban sometidos a los persas. La difícil situación social y política llevó a muchos a perder la fe, no solo en la identidad del pueblo judío, sino también en la existencia misma de un solo Dios. En consecuencia, la ley de Moisés y los mandamientos de Dios se violaban con frecuencia. Incluso entre el sacerdocio se percibía una sensación de decadencia. Reinaba la laxitud moral y los matrimonios con mujeres paganas eran comunes. El libro de Malaquías consta de 4 capítulos. La mayoría de los eruditos coinciden
en que el libro de Malaquías fue escrito entre el 450 y el 430 AC. Esta datación se sustenta en la finalización del segundo templo. La sociedad descrita en Malaquías es la misma que también describieron Esdras y Nehemías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, predecesor de Juan el Bautista, cuya venida predijo Malaquías. La personalidad del profeta ha sido analizada repetidamente. Algunos creen que Malaquías no era un hombre, sino un ángel de Dios disfrazado de profeta. Este punto de vista surgió porque la palabra Maleachi se traduce como mensajero de Jehová. Los estudiosos bíblicos modernos sostienen que Malaquías fue una figura histórica real. El libro de Malaquías se caracteriza por un estilo dialéctico de presentación. Es un libro polémico. Contiene 6 discursos, cada uno de los cuales comienza con una acusación contra el pueblo escogido de Dios. A esto le siguen las objeciones del pueblo, a las cuales Malaquías aporta pruebas para respaldar su propia postura.